Amén. ¿Estamos ahí? Ok. Vamos a pedirle a Walter que nos ayude a leer, ¿ya? Pásale el micrófono a Walter, por favor. Ok. ¿Puede leerlo, por favor? Aplástale el botón porque está muteado. Solo aplástale una vez. Ajá. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ok, vas a leer el mismo versículo pero con otra versión. La- Versión Nueva Traducción Viviente. las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan salir, Amén. puedan resistir. Resistir. ¿Qué tal les pareció esa versión que les leí ahorita? ¿Sí? Les voy a volver a leer. ¿Sí? Ponga atención, voy a volver a leer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. ¿Qué dice? En otra palabra dice, pruebas, tentaciones no son distintas de las que tú y yo atravesamos o de las que cualquiera atraviese afuera. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Qué dice? Que Él va a mostrar una salida para que podamos resistir. Eh, Hoy quiero enfocarme exclusivamente en un punto muy importante, en uno solo, ¿ok? De repente, nosotros en el caminar cristiano enfrentamos circunstancias eh, que de alguna manera pueden llegar a permear la fe, ¿sí? Usted me dice, ¿cómo puede llegar a permear la fe? De repente, ha habido situaciones en nuestras vidas en las que hemos tratado de buscar solución o hemos tratado de tomar la mejor salida y aunque lo hemos intentado de una y otra manera, no vemos resultados. Y se preguntará a la persona, entonces, si yo clamo al Señor, si yo busco al Señor, ¿por qué no tengo salida? ¿Hasta cuándo voy a sostener esta situación que estoy viviendo? La Escritura dice, según lo que leímos ahorita, que no existe ninguna tentación que no sea algo que no haya pasado otro antes, o tal vez de la misma manera. Pero que con esto nosotros debemos aprender, aquí hay una palabra básica y sencilla, que dice la palabra resistir. ¿Qué significa la palabra resistir? ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra resistir? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Qué significa resistir? ¿Pero cómo? A ver, ayúdeme a completar la idea. ¿Qué es para usted la resistencia? A ver, ¿qué es la resistencia? ¿Qué significa resistir? Ok, hablamos, pero ahí no dice soportar, es un sinónimo, pero la palabra dice resistir. Ahora, es tremendo cuando uno está haciendo fuerza con algo o haciendo un ejercicio, pongámoslo haciendo un ejercicio, y llega un momento que las fuerzas de tu cuerpo y tus músculos no responden, ¿ok? O tienes un dolor y ese dolor es tan fuerte que por más que tal vez tomes un medicamento, el medicamento termina de hacer su efecto y de repente se te acabaron las pastillas. ¿Y qué te toca hacer? Resistir. Eso quiere decir que la resistencia está medida por la forma en la que la persona
pueda o no resistirlo. Me llamó mucho la atención una vez que estaba viendo una sketch o un corto, me parece que era, y era referente a una madre que no quería ver morir a su hijo. ¿Ok? Sí, un video que no quería ver a morir a su hijo. Resulta que para que su hijo pueda vivir necesitaba un órgano, pero el cuadro de sangre, o en este caso el tipo de sangre, era una sangre rara. Sé que les voy a dar un ejemplo extremo. El amor de esta madre, viendo que no podía conseguir un órgano para poder reemplazarlo y que su hijo pueda tener una esperanza de vida, va y se mete a un gimnasio y comienza a hacer ejercicio. El propósito de ella, porque no, digamos, era en resumen darle ese órgano a ella para que su hijo tenga una oportunidad de vivir, porque ella ya había vivido lo suficiente y decía no era justo que siendo tan joven él pierda su vida. Y fue tanto el esfuerzo que hizo, que las personas al percatarse que pasaba más de 5, 6, más de 10 horas en una caminadora, en una bicicleta o qué sé yo, haciendo spinning, y no paraba, los del gimnasio llaman a la policía, ¿sí? Y fueron a ver porque la señora tenía más de 10 horas y no paraba. Y fue tanto su insistencia, ahora no sé, los que alguna vez hemos hecho deporte o los que alguna vez tuvimos un día fuerte de trabajo, que tú te excedas de tu fuerza, si ya llega un momento que uno no da, imagínense cómo estaría esta mujer. ¿Para qué estaba haciendo ella ese esfuerzo? Ese esfuerzo que estaba haciendo ella no era y aparte de eso era gordita y la estaban juzgando porque ella era gordita. Y no es que estaba haciendo ejercicio para bajar de peso o se estaba sobresaturando. Lo que ella estaba buscando hacer es que su cuerpo colapse para que al momento que ella pierda su vida, como sus órganos no les podía meter una pastilla o algo para envenenarse, que al ella morir pueda darse uno de sus órganos a su hijo. Es algo extremo, les estoy diciendo, es algo que vi en un video. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les estoy comentando esto? Hay cosas, hermanos, hay cosas que no van a poder ser vencidas si no se resisten. ¿Sí me llegan aquí? Hay cosas que no van a ser vencidas si no se resisten. Ahora, el detalle es que la resistencia tiene que ir de la mano con una instrucción. Porque dice ahí la escritura, Él no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Dice, cuando sean tentados, Él les mostrará una salida. Ahora, el detalle, yo me imagino en la mente de esta mujer, ¿cuál iba a ser la salida de ella? Porque ella no encontraba donantes y su hijo estaba al borde de la muerte. Ella decide dar su vida por su hijo. Quiero que entienda esto. ¿A qué extremo llegó esta persona para poder conseguir el propósito? ¿Sí? Muchos de nosotros a veces recibimos instrucción de Dios, recibimos palabras del Señor, recibimos ministraciones del Señor, pero muy pocas veces ponemos en práctica o lo ejecutamos de una forma en la que nos lleve hasta el punto de la resistencia. No es lo mismo soportar. Te soporta, pero después del soporte llega la resistencia, porque la resistencia hace que tú vayas a un nivel que en otro momento no habrás podido ir. ¿Sí? Y eso no es nada sencillo. ¿Por qué? ¿Quién resiste, por ejemplo, una enfermedad como el cáncer? ¿Quién resiste un dolor profundo como la pérdida de un familiar? ¿Quién resiste el no ser amado por ninguno de su familia? ¿Quién resiste verse mes a mes luchando para poder sobrevivir? Quiera o no quiera, este tipo de cosas llega a permearnos tan fuertemente y producto de esto puede llegar angustia, depresión, puede llegar tristeza. Porque usted dirá, yo camino en el Señor, busco en el Señor y no veo una respuesta. No, el Señor sí da una salida. La pregunta es, ¿cuántos están como esta mujer en la caminadora, en el spinning, resistiendo hasta verse coronado? Ahora, lógico, ella entregó su vida, es un ejemplo extremo, pero me voy a la mentalidad del enfoque. Ella se enfocó
en una misión. Ella se enfocó en poder darle vida a su hijo. Déjeme decirle esto. Toda aquella persona que tiene un enfoque, toda aquella persona que se enfoca en luchar por la palabra que el Señor le dio, en vencer en función de la palabra que el Señor le dio y en resistir, la mejor forma de entender qué es la resistencia es viendo, por ejemplo, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque prácticamente Él, aunque vivió para cumplir la voluntad de su Padre, mucho de su caminar fue realmente el sufrimiento y el resistir. Por ejemplo, resistir malas noches de oración. Resistir, bajar de la oración a ministrar. Resistir a sus discípulos también, que muchas veces estaban peleando entre ellos. Qué sé yo, resistir a los de tu casa. Resistir a los de tu entorno. Vaya pues. Como les dije, voy a ser breve. Santiago 4:7. Abra por favor Santiago 4:7. Hola. Ok, léalo. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Nuevamente se vuelve a citar la palabra huir, pero esta vez está ligada a humillarse. ¿Ok? Humillarse. La humillación, la búsqueda del Señor, el estar con esa comunidad presente, en que Él puede dar la salida, en el escuchar lo que Él tiene para decir, nos permite estar preparados, ¿sí? No solamente para soportar, no solamente para escuchar una instrucción, sino para realmente resistir. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano resiste? Satanás huye. Entonces usted dice, bueno, ya ha resistido mucho y Satanás como que no se va. Ok. Ahora, Satanás mínimamente tiene 3 formas de ataque, y eso ya les he enseñado en otras enseñanzas. Ok, pero mínimamente Satanás viene en ciclos de 3 a atacar. Ok, viene a matar, viene a robar y viene a destruir. ¿Sí? Mató a los hijos de Job, destruyó los campos, ¿sí? Los quemó, y también cayó enfermedad sobre él. Entonces, mató, robó y destruyó. Mató, robó y destruyó. Si se da cuenta, Job fue atacado en 3 ocasiones. Jesucristo, cuando fue al desierto, ¿cuántas veces fue atacado? ¿O cuántas veces fue tentado? A ver, 3 veces. ¿Cómo fue la tentación del Señor Jesucristo? Dile ese pan que se convierte en piedras. ¿Qué más? Perdón, dile las piedras que se conviertan en pan. Se me fue. Era para ver si estaban atentos, ¿ok? ¿Qué más? Si postrado me adoras, te doy los reinos de la tierra. Tírate del pináculo y pídele al Señor que te dé. Si se da cuenta, Satanás ataca en ciclos de 3. Y normalmente esos ataques están dirigidos a tu familia, a tus finanzas y a tu salud. ¿Ok? ¿A dónde va dirigido ese ataque? A tu familia, a tus finanzas y a tu salud. Ahora, cuando dice aquí, humíllense delante de Dios, tenemos que tener la actitud que tuvo el Señor Jesucristo. ¿Cómo el Señor Jesucristo peleó esta retaliación, peleó esta batalla? ¿Cómo el Señor Jesucristo resistió esta batalla? Primero, el Señor Jesucristo estuvo en el desierto en intimidad con su Señor. Fue llevado por el Espíritu en el desierto y estuvo humillado. ¿Cómo estuvo el Señor Jesucristo? Humillado.
Entonces le estoy dando la pastilla número 1 para resistir. Primero, la humillación delante de Dios. El estar a solas con Dios. ¿Sí me escucharon? ¿Cuál es el primer punto de la receta para esta fórmula de humillación? ¿Y cómo es la humillación? En intimidad. Es muchas veces ser llevado al desierto, ser llevado a procesos de tentación, aunque Dios no tienta, Dios sí permite que entremos en procesos de tentación. El que tienta es Satanás y Dios le permite a Satanás que lo haga para ver dónde está puesta nuestra fe. Para ver si al final del día seguimos sosteniendo la fe que decimos tener. Porque déjeme decirle que esta carrera no es de velocidad, es de resistencia. Amén. ¿Ok? Entonces, como les dije, ¿cuál es el ciclo de ataque? Matar, robar y destruir. ¿Qué más? ¿Cómo es matar? Tus sueños, tu familia, tus finanzas y tu salud. ¿Ok? En estas tres áreas ataca Satanás. Y Dios muchas veces permite que Satanás lo haga. Vemos algunos ejemplos, inclusive profetas grandes de Dios murieron de la enfermedad que tenían. Porque el Señor muchas veces sujeta el orgullo a la enfermedad. Algunos inclusive murieron pobres, pero murieron con plenitud en el Señor. ¿Se acuerdan cuando dice que el rico y Lázaro le dice, tú en tu vida festejabas banquete y festín mientras en su vida estaba teniendo penurias? Pues esperó pacientemente y ahora está en el lugar que le corresponde y tú en un lugar de tormento. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, para que ustedes se den cuenta, algunos inclusive murieron pobres, pero sí alcanzaron plenitud en Dios, alcanzaron misericordia del Señor. ¿Se da cuenta por qué le estoy diciendo que es importante entender esto? Son tu familia, tus finanzas y tu salud. ¿Ok? Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando Satanás tiende a huir y a dejar de molestar a los hijos de Dios, cuando hay hijos de Dios que saben humillarse y que le resisten. Amén. Resistir entonces va más allá de solo congregarse, va más allá de solo levantar tu adoración. Resistir significa que aunque pasen los años y pase el tiempo, aunque pasen circunstancias que no son agradables, tengas aún la fuerza necesaria para sostenerte en lo que Dios ha depositado con fe en ti. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dale un ratito. Me regalan un momentito, por favor. Lucas capítulo 11, verso 4. Y otra persona que me abra Lucas 22:31. Walter, tú abre Lucas 22:31. La primera persona, Lucas 11:4. Nos vamos a enfocar en Lucas y con eso finalizamos. 10 minutos y termino. Lucas 11:4. ¿Qué dice ahí? Lee, por favor. En la Biblia lee la Reina Valera. Lee, por favor. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ok. La Biblia textual dice, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos el que nos debe. Y no nos metas a prueba. Mire, de hecho, habla esto de la oración, de cómo se debe hacer la oración.
Y dice el Señor, dice Lucas, que le oraba que perdonara nuestros pecados. Esta es la oración que el Señor le dice: Señor, ¿cómo debemos orar? Es la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos al que nos debe, y no nos metas en prueba. Dese cuenta, según la Escritura, aunque Dios no tienta, sí nos coloca en tiempos de tentación o de prueba. Dios no lo hace. O sea, Dios no tenta directamente, pero sí nos pone en palestra de ser tentados. ¿Para qué? Para que nuestro corazón sea probado. ¿Ok? El otro versículo que le di, Walter. Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. ¿Ok? ¿Qué dice? Satanás los pidió ¿para qué? Para zarandearlos como si fueran trigo. Ahora, algo que pasa cuando tú conoces del Señor y conoces de la iglesia, conoces del tiempo con Dios y de caminar con el Señor, es que cuando tú conoces y caminas con el Padre y ves los milagros, ves las sanidades, ves las palabras proféticas, ves las palabras de bendición, uno queda contento, pero Satanás no. ¿Y Satanás qué hace? Va y pide a sus hijos ¿para qué? Para ser zarandeados. Ahora, ¿cómo se zarandea el trigo? A golpes. Amén. Ahora, es necesario, mire, ¿quién lo estaba diciendo? El Señor Jesucristo. Es necesario, inclusive proféticamente hablando, que muchos de nosotros seamos presentados delante de Dios para ser zarandeados. Y usted dirá: es que eso no es justo. A ver, ¿qué dice Sonia? ¿Será justo o no será justo ser zarandeado? ¿Por qué crees tú que eres justo que seas zarandeada? No. Porque lastimosamente el hombre por sí solo no se puede enderezar. Necesita ser probado en su corazón. Y la zarandeada muchas veces es necesario. Ahora, la zarandeada que les pegó Satanás a Pedro lo llevó a apartarse. ¿Sí? ¿A dónde fue Pedro? ¿Sabe por qué le digo que sí llegó a apartarse? Porque no es que se fue a una cantina, pero se fue deprimido, triste, abandonó a su Señor en el momento en el que tenía que estar con Él cuando estaba sufriendo en la cruz. O sea, es como que ustedes vean de repente a su pastor en un lecho de muerte y cada quien agarre por allá porque tiene tanta depresión y no está con él hasta el día que se vaya, por ejemplo. O esté con su papá, hagámoslo con su papá o su mamá. Sea esa persona que usted quieras tanto. Y en el día que tú deberías estar ahí no estás presente. Entonces él se apartó de su maestro, él se fue deprimido y triste, se fue con temor de ser asesinado. Y él se apartó. ¿Y cómo me di cuenta que se apartó? ¿Por qué? Porque él fue a hacer lo mismo que hacía. Él que era antes que el Señor lo llamara: pescador. Y el Señor le dijo: ya no vas a ser más pescador, sino pescador de hombres. Y él volvió al lugar donde había empezado. No sé si a usted le ha acontecido que en algún momento que usted de alguna forma como que se apartó del Señor, volvió a las andanzas, volvió a como era, o volvió a sentirse como era. Por lo menos yo de muchacho cuando me pasaba algo, que inclusive me acuerdo una vez que un pastor me hirió tanto, que yo preferí volver a donde estaba y con las amistades que tenía, por ejemplo. No es que estaba haciendo algo re malo, pero tampoco estaba haciendo algo bueno. Amén. Entonces, las zarandeadas prueban tu corazón, porque el ser zarandeado, el ser tratado, el ser inclusive tener tratos injustos, aún por las personas que tú amas, muchas veces, o por las personas que tú crees que caminan contigo, puede ser una razón para que Satanás utilice ese evento para zarandear tu corazón. Es que el hermano no me saludó, el hermano se porta así, la hermana habla de esta manera, y eso zarandea tu corazón. ¿Y eso qué hace? Que no vuelvas a este lugar. Sí, tú dices, el amor de Dios no se enfría en ti. No, pero la comunión sí, y la comunión es importante. La última prédica que les hablé la semana pasada, les hablé justamente de eso, la importancia del congregar. Amén.
Si eso enfría tu corazón, nos produce primero una falta de perdón y segundo nos produce una muerte espiritual a causa de ser zarandeados en el corazón. Amén. El último versículo se me perdió. Lucas 22:46. ¿Qué les dice el Señor ahí a los discípulos? Léalo, Walter. Lucas 22:46. ¿Por qué duermen? Les preguntó, levántense y oren para que no cedan ante la tentación. ¿Sí ven? ¿Qué le dijo ahí? Y les dijo, ¿por qué se duermen? Levántense a orar para que no entren en tentación. Entonces, Dios en el inicio de su ministerio nos dio el recurso más importante que tiene el cristiano, que es la comunión y la oración. Y los tiempos de oración, los tiempos de humillación nos preparan para los tiempos de la prueba. Porque así leímos en el primer versículo de Corintios capítulo 10, ¿sí? Leímos que ninguna tentación ha venido sobre nosotros que no podamos resistir y que otro ya no lo haya pasado. Y cuando habla de otro, no solamente habla de los otros, sino que habla de que el mismo Jesucristo no pasó. Si entramos en oración, si entramos en búsqueda del Señor, ¿qué dice? También el Señor les dará la salida. ¿Qué se necesita para eso? Humillarse. ¿Humillarse para qué? Para evitar esas tres áreas de ataque. ¿Cuáles son esas tres áreas de ataque? Su familia, sus finanzas, su salud. Si usted está siendo atacada en una de estas áreas, de repente hay algo que hemos aflojado, ha habido algo que estamos dejando pasar por algo y no estamos tomando este recurso, que es muy importante. ¿Cuál es este recurso importante? La oración y la humillación. ¿Ok? Falta 1 minuto de los 10 minutos que les dije. Santiago, capítulo 1, 3. Santiago 1, 3. Santiago 1, 3. Porque ustedes saben que siempre que Un ratito, desde el 2 lee, por favor, disculpa. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Siga. 4. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Sigue, el 5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Amén. Qué interesante, ¿ah? Mire ese versículo ahí que acabamos de leer. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Sí? Mire, es difícil trabajar en nosotros la mentalidad del gozo. ¿Por qué? Cuando estás chiro, ¿sí? Cuando estás enfermo, cuando estás con problemas con la familia, déjame decirte que no, lo que menos tú puedes tener en ese momento en tu corazón es gozo. ¿Ah? ¿Sí o no? Cuando estás chiro, ¿tienes gozo o no tienes gozo? Diga la verdad, no. Cuando estás enfermo, ¿tienes gozo o no tienes gozo? Pero dice la Escritura que tengan gozo, sabiendo que esa prueba produce paciencia. ¿Ok? Mas la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales y que sin que nos falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahora, dése cuenta
Dice cuenta que prácticamente el ser tentados hace que se produzca prueba en nosotros, y el Señor dice, cuando estén pasando pruebas, ténganse y tengan presente de tener gozo. ¿Por qué? Primero, porque son mis hijos. Segundo, porque recuerden que no hay ninguna tentación que no se pueda soportar. Y si estamos faltos de sabiduría, si no estamos encontrando el camino, si tú oras y buscas y la pides, pero pidiéndolo con fe, porque dice más adelante, porque hay algunos que tal vez no pedimos con fe, el verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga de esta manera recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con su calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y permanece su hermosura, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado, mira, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de acuerdo a su propio deseo y también es atraído y seducido. ¿Ok? Entonces, Satanás conoce la patita que tenemos floja y por ahí nos ataca. Y siempre viene con el afán de destruir lo que les mencioné. Aquel que resiste la prueba, aquel que resiste la tentación. ¿Cómo resistimos la tentación? Ya les enseñé. El principio es la humillación y la oración. ¿Ok? El segundo principio que les enseñé aquí es el gozo. Tengan gozo cuando pasen estas circunstancias. Hermano, cuando estás pasando una situación que no es agradable, no te gozas. Pero entendí algo. Y se los enseñé ya cuando hablamos de iniquidad. Entendí algo. No hay nada peor que estar pasando tu momento más difícil y quejarte de tu situación. ¿Por qué? Porque eso no ayuda. Esa voz que sale de tu boca contamina tu corazón. Mejor cierre su boquita y diga, me gozo en esta aflicción, me gozo en esta circunstancia que no es agradable, para nada, no es agradable. Amén. ¿Sí? Ahora entendemos lo que implica el resistir. Vimos por la Biblia que hay tres formas de ataques con Job. Vimos el ejemplo de Job, vimos el ejemplo de Jesús, vimos el ejemplo de los discípulos que dice que Satanás los pidió para ser zarandeados como a trigo. ¿Qué debemos hacer para resistir a la oración? El Señor dijo, oren. ¿Qué hacen dormidos? Oren. ¿Por qué? Porque si resistimos la tentación, dice que el Señor nos dará sabiduría. ¿Cómo combatimos contra la tentación? Con palabra. Pero no la palabra que me salga o la palabra que me sé, la palabra que el Señor tiene preparada para mí para esta temporada. Esa tentación va a producir paciencia y esa paciencia va a perfeccionar el gozo en mí. Así que si alguno está pasando una situación que no es tan agradable, gócese en el Señor. No puedo ni reírme porque quiero gozarme. Estoy aquí hablando con ustedes, tengo esto aquí que no me aguanto el dolor, pero me gozo en el Señor. Amén. ¿Sí? Entonces en el dolor se perfecciona nuestra debilidad y nos perfeccionamos en Dios. Y no nos queda otra más que hacer que cosa que resistir. Yo sé que algunos inclusive encuentran resistencia para estar aquí. ¿Sí? Algunos encuentran resistencia para sostener su fe. Bienvenidos al club. Esto no se trata de cuán lleno o qué bonito cantemos. Se trata de cuán fuertes somos para soportar. Porque el que resiste hace que el enemigo huya. O sea, en palabras cortas. Mira, en palabras cortas quiere decir, resumiendo como conclusión, que Satanás es persistente, es perseverante, pero también se cansa. Porque si dice que si tú resistes estos tres ataques, mínimamente, por lo menos le vas a dar chance de que se vaya a buscar qué hacer nuevamente porque por ahí no pudo.
Eso no quiere decir que no va a volver, pero quiere decir que después de ese proceso, primero, vas a tener recompensa y segundo, vas a sentir el gozo de haber vencido. Amén. Y un último acápite. Si aún fuiste vencido como Pedro, que fue en las redes, hay un Dios tan hermoso y tan paciente que hasta allá te va a buscar. Porque muchas veces ya no quieres voltear la espalda, quieres hacerte el loco, te hundes de esta manera así, ya no quieres saber. Pero aún así el Señor es tan hermoso que en ese lugar que estás, allá te va a buscar. Amén. Listo. Espero que la palabra haya sido de bendición para sus vidas. Vamos a orar. Vamos a orar para resistir. ¿Sí o no, Christopher? ¿Vas a resistir? Amén. Vamos a resistir y también vamos a preparar la ofrenda que tengamos para el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro, Señor, para que haya resistencia, pero no la resistencia humana, sino la resistencia o solamente humana, porque sí necesitamos resistir humanamente, pero la resistencia viene de ti. La resistencia viene de tu voz, viene de tu presencia, viene de las instrucciones que nos has dado, de lo que tienes preparado para nosotros, porque dice que no ha venido ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir que la tentación está limitada a la condición humana caída. Pero tú eres fiel, dice tu palabra que no nos dejarás de ser tentados más de lo que podemos resistir. De repente hoy estamos diciendo, Señor, no puedo más. Debes recordarle esto a tu mente, te dice el Señor. No hay nada que no haya resistido, que yo no haya permitido que pudiese soportar. Te doy gracias, Señor, por permitirme aún pasar por un proceso así. Y porque tal vez tengo que resistir cosas que no pensaba que podía resistir. Ayúdame a huir como un hijo sensato, pero sobre todo ayúdame a tener sabiduría, porque tú juntamente con la tentación nos das el camino. Dígale, tú eres el camino, la verdad y la vida. No hay nada que no podamos soportar. Gracias. Gracias por ayudarnos a llevar a nuestra fe a otro nivel. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Bendice al dador alegre. Bendice a aquellos que han venido con su corazón dispuestos a dar de lo que tienen. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Pueden ofrendar, hermanos? Mientras tanto vamos a ver una adoración. Vuelves hoy, mi canción, melodía de tu amor, que tu libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Dígalo conmigo. Ya no soy esclavo del temor. ¿Quién eres? Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Escogido en ti, me llama el amor. De nuevo yo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo del temor.
soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones, canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos, libres soy. Oh, 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 oh. Abriste el mar para que yo camine, como era un mundo del temor. Me rescataste y yo cantaré. ¿Qué cosa? Yo soy hijo de Dios. Para que yo camine, como era un mundo del temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia, yo soy hijo de Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey. Solo sé yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Dígalo. Yo solo sé, póngase de pie, que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre nos ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre nos ama. Sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé, abriste el mar para que yo, como no podré temor, me rescataste y me cantaré. Yo soy hijo
soy hijo de Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey. Amén. No se olvide que es hijo y que aún esté pasando la circunstancia que esté pasando, no hay nada que no pueda soportar. Si tú dices no puedo, no doy más, la Escritura dice que no hay nada que no puedas soportar, que el Señor te va a sostener y Él te dará la salida. Pero la salida no llega sola. ¿Cómo llega? Humillándose, orando, buscando su presencia. Dios los bendiga, estamos despedidos. Amén.